Hola, buen día. Soy Karina Ávila, analista senior del área de análisis de inversiones de Banamex con las perspectivas de mercado ante la constante incertidumbre del entorno actual. La renta variable internacional ha sorprendido con rendimientos de doble dígito, destacando los máximos históricos de los principales índices de Wall Street, en donde tanto el Standard & Poor's 500 como el Nasdaq acumulan un repunte de más de 11% en lo que va del año, mientras que el Dow Jones refleja un rendimiento cercano al 7% en el mismo periodo, aún impulsados por la temporada de reportes corporativos del segundo trimestre del 2025, que se mantuvo positiva con más del 80% de las emisoras del Standard & Poor's 500 superando las expectativas del consenso, en donde destacan las de los sectores de tecnologías de la información, salud y consumo básico. Pese a que los indicadores económicos como el ISM manufacturero y no manufacturero se mantienen resilientes con un mejor dinamismo frente al mes anterior, factores como el de enfriamiento del mercado laboral con los 22.000 empleos de agosto de la nómina no agrícola, los datos revisados a la baja como el de junio que terminó en menos 13.000 plazas y la tasa de desempleo de 4.3% ubicándose por encima del 4.2% por primera vez desde mayo del 2024, apoyan la expectativa de que la Reserva Federal comience su ciclo de recorte de tasas en la reunión del 17 de septiembre del 100% de probabilidad, de la cual por lo menos el 91% espera un recorte de 25 puntos base para ubicarla en 4% y 4.25%. Y hacia adelante el mercado de futuros comienza a ver hasta 2 recortes adicionales en lo que resta del año. Pese a las dudas de la autonomía de la Reserva Federal de Estados Unidos que han surgido en el mercado, se ha disipado esta idea, dado que el Banco Central de Estados Unidos se compone por la Junta de Gobernadores y por los presidentes de los bancos de la Reserva de todo el país, por lo que Donald Trump tendría que despedir a más de un miembro de la Fed para que pudiera tener el control en la toma de decisiones. Mientras tanto, la renta variable local también oscila en máximos históricos al haberse ubicado por primera vez por encima de los 60.700 puntos, por lo que no se descarta una pausa en el corto plazo por toma de utilidades ante los niveles de sobrecompra en las métricas de los componentes al interior del índice. Cabe mencionar que desde la última vez que registró una pausa del 6% y validó su promedio móvil de 100 días, ha repuntado cerca del 9.2%, impulsado principalmente por el sector de materiales, uno de los sectores que mejores resultados corporativos reportó en el segundo trimestre del 2025, aunado al aumento en el precio de los commodities, en específico los metales preciosos, como son los precios del oro y la plata, que también se ubican en máximos históricos al fungir como activos de refugio de valor ante la incertidumbre generalizada. Asimismo, el optimismo a nivel local ha sido reflejo de la preferencia que ha tenido México frente a otros países en materia comercial, luego de que Estados Unidos aplazara por 3 meses el periodo para el incremento en los aranceles y que se alcanzara un acuerdo del 25 al 30% de arancel para los bienes que no cumplen con el TEMEC. Sin embargo, una gran mayoría de productos cumplen con el acuerdo y más del 80% de exportaciones fueron exentas, lo que ha hecho que México se mantenga como el principal proveedor de bienes importados de Estados Unidos. Destacamos la importancia de conservar una buena relación comercial con Estados Unidos, dado que cerca del 83.5% de exportaciones de México se dirigen hacia Estados Unidos, mientras que de importaciones de Estados Unidos se mantiene a la cabeza con 38%, seguido de China con 18% y Taiwán con el 7%. Por otra parte, se registraron cifras económicas sólidas como el incremento del PIB en el segundo trimestre del 2025 a 0.6% contra el 0.3% del primer trimestre del 2025. Por un aumento en el sector de servicios y en la producción industrial que compensó la caída del sector primario debido a la expansión sostenida de las exportaciones y cierta recuperación del consumo, mientras que la inversión se mantuvo deprimida. Entre los sectores que más han contribuido en el acumulado del PIB en el 2025 destacan el comercio al por menor, servicios profesionales e inmobiliarios y manufacturas, mientras que entre los sectores que han restado resaltan el comercio al por mayor, minería y construcción. Hacia adelante, las perspectivas para los determinantes del crecimiento económico permiten anticipar que este se contendrá en los próximos meses en un contexto de elevada incertidumbre que persiste por factores externos e internos, la menor actividad del mercado laboral, las elevadas tasas de interés y la contracción del gasto público, que permiten anticipar que el dinamismo económico mantendrá cierta debilidad en lo que resta del año. Pese a que se espera un crecimiento positivo del PIB, este acumularía 3 años consecutivos por debajo de su promedio de 2018 de 1.9%. Como riesgos a la baja destacan los asociados a la evolución de la política comercial de Estados Unidos, así como los efectos para la economía de Estados Unidos y de México, mientras que como riesgos al alza se encuentran una recuperación mayor de la estimada de las manufacturas de Estados Unidos y una mayor resiliencia de la proyectada del consumo y la inversión privada en México.
Ante dichas cifras, se esperaría una menor desaceleración para 2025 y 2026, y Banxico mantiene la expectativa de que la inflación converja con su objetivo hacia el tercer trimestre del 2026. Sin embargo, sigue sesgado un riesgo al alza ante una depreciación de la moneda nacional, un escalamiento de conflicto geopolítico que presione los precios de las materias primas internacionales y la persistencia de la inflación subyacente. En contraparte, una menor actividad económica de la anticipada en Estados Unidos o en México pudiera implicar menores presiones a la inflación. Actualmente nuestros economistas esperan un par de recortes más a la tasa de referencia de Banxico para terminar en 7.25%. Mientras tanto, el peso mexicano continúa con una apreciación en el año cercana al 10.7%, principalmente por la debilidad del dólar que se ha generado ante una menor exposición de la inversión a activos estadounidenses por una pérdida de confianza y debilitamiento en las expectativas de crecimiento, principalmente por la incertidumbre comercial, el aumento de la deuda en Estados Unidos y las dudas sobre una sostenibilidad en el largo plazo, aunado a los constantes ataques de la autonomía de Reserva Federal por parte de Trump. Pese a la estabilización en las últimas semanas por una mejora en el panorama debido al repunte del PIB del segundo trimestre del 2025, presiones inflacionarias por los aranceles contenidas, enfriamiento del mercado laboral y resultados financieros positivos, no se espera una recuperación significativa del dólar en el resto del año. Cabe mencionar que hacia adelante se espera cierta debilidad para el peso mexicano, pero inferior a la anticipada a inicios de año, por lo que en el corto plazo esperaríamos que registre movimientos mixtos dentro del rango comprendido entre los 18.50 y 18.60 como zona de soporte y 19 como resistencia para finalizar el año cerca de los 19.30 pesos por dólar. Actualmente la estabilización del tipo de cambio en niveles por debajo de lo previsto se atribuye por el efecto limitado de la disminución del diferencial de tasas entre México y Estados Unidos, que ha pasado de 550 puntos base en enero de este año a 325 puntos base actualmente, así como menores presiones en el corto plazo derivadas del aplazamiento de la revisión del TEMEC, que anteriormente se había anunciado que iniciaría en la segunda mitad de este año, pero que recientemente se ha pospuesto y se ha señalado que se anunciará a inicio de la revisión de octubre. Además, considerando que la revisión oficial por parte de los tres países está agendada oficialmente para comenzar en julio del 2026. Hacia adelante, los mercados se mantendrán atentos a la resolución en los temas comerciales, la evolución de los indicadores económicos y las decisiones de política monetaria por parte de la Fed. Finalmente, para los activos locales, consideramos oportuno aprovechar los niveles bajos del tipo de cambio, las tasas de mediano y largo plazo por su duración, que se beneficiarán en los recortes de Banxico, y el mercado accionario en momentos de ajuste. Muchas gracias por escucharnos, que tengan un excelente día.